María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50. Dice Jesús: escribe esto tan solo. Los designios de Dios tienen una continuidad y necesidad misteriosas que únicamente en la otra vida aparecerán ante vosotros con claridad. Se os figuran de una incoherencia extraña. Se os figuran porque vosotros lo veis todo con ojos humanos, mas por el contrario, cuando acontece, es una concatenación armónica y justa, de la que se deriva la suerte humana y sobrehumana, porque, según sea la correspondencia del alma a los designios que Dios le propone, así es la suerte bienaventurada, de condenación o simplemente, tal vez, de purgación dolorosa en la otra vida, y en esta, de auxilios o de abandonos divinos. La obediencia pronta y la conformidad gozosa con los designios de Dios vienen a ser la señal de la formación espiritual de un corazón. Jesucristo encarnó la perfección de esta formación. Lo era como Dios, mas lo fue también como hombre. Y si como Dios no podía ser insidiado por el tentador, que inocula la soberbia y la desobediencia para arrancar a la bondad de Dios un espíritu, como hombre, en cambio, cuando estuvo en la tierra, pudo muy bien ser instigado por el tentador a la desobediencia. Considera, hija, a qué obediencia debía él someterse a sí mismo. Habíase ya impuesto el yugo envilecedor, para él que era Dios, de una humanidad. Mas al término de esa humanidad, él veía la cruz con la muerte oprobiosa y atormentada del crucificado. No ignoraba su futuro, y no se sustrajo a él. ¿Cuántas veces los hombres, aun sabiendo que de aquella determinada cosa que les propone Dios se deriva un bien para ellos y para sus semejantes, no se sustraen de la misma diciendo: ¿por qué he de dejar esto que me reporta utilidad para asumir lo que es penoso? ¿Y por quién? Por amor, hijos, por mi amor. Nada puede exigiros el Padre que no sea para vuestro seguro y efímero bien. Si obrarais con fe, no dudaríais del Padre y diríais: si me propone esto, es sin duda alguna para mi bien, lo hago. Y si obrarais con amor, diríais: Él me ama, pues le amo. Y después, si lo que os propone fuese para bien del prójimo, aun siendo un sacrificio para vosotros, si fueseis santos, lo aceptaríais inmediatamente como lo aceptó mi Hijo para vuestro bien, y yo os daría después un fúlgido premio. Por eso, cuando mires la aparente contradicción de tu vida, o mejor, las numerosas contradicciones de tu vida y cuánto tienes, di siempre: aquel suceso, en aparente discordancia con el siguiente y con mi situación actual, fue el que me preparó esto, y tengo esto porque acepté aquello. Considera cómo, desde que de las palabras de la oración de mi Hijo, hágase tu voluntad, hiciste la norma nada estéril de tu vida, tú no solo no te has detenido, sino que has caminado, más tarde corrido y por fin volado hacia lo alto. Cuanto más ha crecido en ti el querer, el conocer y el mejorar, tanto más ha aumentado en ti la obediencia alegre y pronta a mis designios. Nada más te digo, queda con nuestra bendición. Creía que fuese Jesús cuando, por el contrario, es el Eterno Padre el que me ha dirigido esta mañana tan dulces palabras y con tanta piedad en atención a mi estado físico. 14 de abril de 1945. Dice el Divino Espíritu: impresioné tu inteligencia con la frase: la inmortalidad está en íntima relación con la sabiduría. Sabiduría 8:17. Paso ahora a explicarte esta verdad. Comparemos el alma con una criatura cualquiera y la sabiduría con un poderoso rey. La criatura, mientras no es sino súbdita de ese rey, o incluso un ser tan solo al que el rey contempla en viaje por la tierra, es únicamente una criatura cualquiera que hoy paga de su reducido bienestar, mañana lo hace temblando miedosa de la prepotencia, pasado mañana atareada con cosas de poca monta, y al día siguiente llorando por haberse visto lesionada en sus bienes.
El Rey, en cambio, siempre es el mismo, rico, poderoso y seguro. Por el contrario, la pobre criatura jamás está segura. Ahora bien, si aquel Rey, desde el interior de su carruaje, acierta a fijar sus ojos en la criatura y al verla amable dentro de su pobreza, siente amor por ella y dice: la quiero tomar conmigo, instruirla para que no desentone a mi lado, y después, una vez docta en las artes del reino, hacerla mi esposa, y así lo hace. ¿Esa alma no adquiere acaso, mediante esta elección, las dotes de poder, de riqueza y de seguridad de su esposo rey? Cuando la sabiduría le dice a un alma: ven, sé mía, la instruye en sus verdades, la elige por consorte dándose a ella con abrazos continuos de amor, manifestándose en sublimes tálamos con toda su perfección, abriendo todos sus cofres y diciéndole: toma de mis joyas, que son para adornarte, ofreciéndole con su propia mano el cáliz del vino vital que presta integridad y vida eterna, diciendo: bebe de mi copa, para que te veas preservada de la corrupción y de la muerte. El alma entonces pasa de su condición de súbdita a la unión y, si es fiel a su elección, adquiere la inmortalidad, la verdadera inmortalidad, no la relativa que dan los hombres a los hombres. ¿Cuántos que en su tiempo se creyeron y fueron calificados de inmortales son ahora unos desconocidos, muertos incluso hasta para el recuerdo? La mayor parte de los hombres no saben ni si existieron, y de entre quienes les conocen de nombre, ¿quién sabe exactamente sus gestas? Una exigua minoría. La verdadera inmortalidad es la conocida por Dios y sus bienaventurados, aquella que será proclamada ante la humanidad resucitada el día del juicio final. Es la que se conquista con la sabiduría, conmigo, porque quien convive conmigo y me ama, quien se enjoya con mis alhajas y bebe de mis aguas, camina por las vías de la santidad y conquista la inmortalidad al conquistar el reino de Dios. Yo no te dejo. Si el descanso del Hijo de Dios estriba en estar entre los corazones que le aman, mi gozo consiste en permanecer al lado de quienes me aman. El amor que solo de amor se nutre, que en su propio amor se siente sumergido, al haber tan pocos en los que pueda derramar las ondas de su bien, se expande, pleno y constante, como un gran río inagotable sobre las almas que le son fieles, a las que abraza con sus ondas dulcísimas, las eleva, las transporta y las lleva por el inmenso mar del conocimiento de Dios, hasta el golfo de la bienaventuranza, hasta el seno del Padre eterno. Continúa buena y en paz. La flor que flota sobre las olas no ofrece resistencia y navega por el azulado mar, en el que apaga su sed brillando a los rayos del sol, merced al agua que la decora, y se engolfa en el ancho mar. Marcha tú igualmente. Te bendigo. 15 de abril. Ezequiel 37, 7 al 14. Dice Jesús: te pregunto yo a ti, como el Señor a Ezequiel: ¿piensas tú que hayan de revivir estos huesos? Yo, al igual de Ezequiel, respondo: tú lo sabes, Señor, porque entiendo cuál es el sentido de la palabra huesos, usada para expresar hombres. Comprendo asimismo que Jesús no me pregunta si han de resucitar los muertos en el último día, pues esto es de fe, y no cabe dudar de ello. Ahora bien, Él da el nombre de huesos a esta pobre humanidad actual, casi toda ella materia y nada espíritu. Lo comprendo así porque, como ya se lo he explicado tantas veces, cuando Dios me toma para que sea su portavoz, mi inteligencia se amplifica y eleva a una potencia muy superior a la atribuida a los humanos, ya que veo, oigo y comprendo según el Espíritu. Jesús sonríe porque ve que he comprendido su pregunta y explica: así es. Ahora la humanidad es tan solo huesos, ruinas calcinadas, pesadas, muertas, enterradas en surcos apestados de vicios y herejías. Desapareció el espíritu que es vida en la carne y vida en la eternidad.
el espíritu, que es lo que diferencia al hombre de los animales. El hombre se ha dado muerte a sí mismo en su parte mejor. ¿Es una máquina? ¿Un bruto? ¿Un cadáver? Sí, es todo eso. Es una máquina porque completa su jornada con la precisión de un ingenio, que opera porque ha de hacerlo merced al impulso de sus elementos puestos en acción, pero que lo hacen sin que lleguen a apreciar la belleza de lo que hacen. Es más, el hombre se levanta y se acuesta después de haber comido, trabajado, paseado y conversado, sin comprender jamás lo que pueda haber de bello o de indigno en lo que hace. Y esto simplemente porque, privado como está de espíritu, ya no distingue entre la belleza y la deformidad, entre el bien y el mal. Es un bruto porque pone su satisfacción en dormir, comer, acumular grasas en su cuerpo y reservas en su cubil, ni más ni menos como hace el bruto, que de estas operaciones hace el objeto de su vida y el goce de su existencia. Justificándolo todo, egoísmo y brutalidad, con esta ley baja y brutal de la necesidad de depredar para sentirse satisfecho. Es un cadáver porque lo que hace decir que un hombre está vivo es la presencia del espíritu en la carne. Cuando se exhala el alma, el hombre se convierte en cadáver, y en verdad que el hombre actual es un cadáver que se mantiene erecto y con movimientos por un sortilegio de la mecánica o del demonio, mas en realidad es un cadáver. Ahora bien, digo yo, he aquí que yo infundiré en vosotros, huesos áridos, el espíritu y reviviréis. Haré que tornen a salir en vosotros los nervios, a crecer las carnes, a extenderse sobre vosotros la piel. Os comunicaré el espíritu, reviviréis y conoceréis que yo soy el Señor. Claro que lo haré, y así llegará el tiempo en el que volveré a contar con un pueblo de vivos y no de cadáveres. Entre tanto, he aquí que a los mejores, no muertos aún, sino esqueléticos, por falta del alimento espiritual, les nutro con mi palabra. No quiero que mueran por consunción. Este es el sustancioso maná que con su dulzura os comunica vigor. Oh, nutríos de él, hijos de mi amor y de mi sacrificio, y que haya de ver a tantos famélicos, habiendo tal cantidad de alimento dispuesto por el Salvador, sin que se acerquen al mismo para saciar su hambre. Nutríos, poneos en pie, salid de los sepulcros, sacudid la inercia, dejad los vicios del siglo y volved al conocimiento. Venid a reconocer al Señor Dios vuestro. Os lo dije al inicio de esta obra, a la mitad de esta trágica guerra, y os lo repito ahora. Esta es una de las guerras preparatorias de los tiempos del Anticristo, y después llegará la era del Espíritu vivo. Dichosos los que se hayan de preparar para recibirla. No digáis, nosotros no estaremos entonces, no vosotros, ni todos vosotros. Ahora bien, es estulticia y anticaridad pensar únicamente en sí mismos. De padres ateos nacen hijos ateos, y de padres indiferentes hijos indiferentes. Por ellos, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos tendrán gran necesidad de fuerza espiritual en aquella hora. En el fondo es ley de amor humano el proveer al bien de los hijos y de los nietos. No seáis menos, en lo tocante al espíritu, de lo que sois respecto a lo de este mundo, y así como proporcionáis a vuestros hijos, o tratáis de procurárselas para que ellos disfruten de días más felices que los vuestros, esmeraos en dejarles una herencia de fuerza espiritual, a fin de que ellos la puedan trabajar y multiplicar y contar así con una gran riqueza cuando la borrasca de las últimas grandes batallas de Lucifer azote con tal furor a la humanidad que se preguntarán si no sería preferible el infierno. El infierno, ella lo vivirá, mas después, para los fieles al Espíritu, vendrá el paraíso, vendrá la tierra que no es tierra, esto es, el reino de los cielos.